Vamos a resolver ahora el problema 3, en el cual nos piden evaluar la contratación de un proveedor de malta para la cerveza. En este caso, nos dicen que tenemos tres alternativas, tres acciones posibles, que es contratar a un año, contratar a 2 años o no contratar. Y nos indican ciertas probabilidades que de antemano son conocidas. Estas probabilidades son la probabilidad de un buen rendimiento en el año 1, dado un buen rendimiento en el año 2, son 6 séptimos. La probabilidad de un mal rendimiento en el año 1, dado un mal rendimiento en el año 2, son 3 quintos. Y la probabilidad, perdón, ahí puse una vez, después lo voy a corregir, de un buen rendimiento en el año 2 son 7 décimos. Ahora nosotros debemos resolver nuestro árbol de decisión para determinar el valor esperado y cuál es la mejor política que vamos a tomar. Primeramente entonces tenemos las tres alternativas. Podemos contratar a un año, contratar a 2 años o no contratar. Y dependiendo cada una de estas acciones, se nos van abriendo distintas ramas del árbol. Veamos entonces el árbol que nosotros desarrollamos, para luego ponerle cuáles son nuestros costos y nuestra utilidad y las probabilidades que nos indica el enunciado. Entonces tenemos el primer caso que puedo contratar en el año 1 y durante ese año 1 el proveedor puede tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Y al final del primer año yo puedo renovar o no renovar. Y en el caso de renovar, este segundo año puede tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Y lo mismo sucede en el caso de un mal rendimiento. Al final del primer año yo puedo decir renovar o no renovar, y en el caso de renovar puedo tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Si contrato por 2 años, puedo tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Y solamente eso, tendré la probabilidad, en este caso, de tener un buen rendimiento o un mal rendimiento por estos 2 años. Y la tercera alternativa, que era no contratar. Completaremos ahora entonces con las utilidades y los costos que conocíamos y las probabilidades que también conocemos. Y para ello debemos considerar lo que nos indica el enunciado, que son los costos de contratación y las utilidades obtenidas según el rendimiento obtenido en los periodos. Ya tenemos ingresadas las utilidades. Ojo que deben sumarse y restarse como corresponda. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de el buen rendimiento, cuando contratar al primer año, solo por un año, tengo un buen rendimiento, decido renovar y tengo un buen rendimiento, mi utilidad final será de 2,5, dado que la contratación del primer año era menos 3. Si el buen rendimiento del año 1 me genera una utilidad de 4,5, el enunciado dice que renovar para un segundo año es de menos 3,5 y nuevamente si tengo un buen rendimiento tengo una utilidad de 4,5. Para encontrar las probabilidades que nos faltan para resolver las probabilidades. Faltantes del rendimiento de la segunda temporada, del segundo año, segundo año, debemos considerar el primer año. Y para eso debemos usar las probabilidades condicionales a través del teorema de Bayes. Donde este teorema nos dice que la probabilidad de A sub I dado B es igual a la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I dividido en la probabilidad de B. Siendo los A sub I las probabilidades a priori, o sea, las probabilidades del año 1. Y B es la probabilidad de B suponiendo lo que pasó que sería en este caso el año 2, suponiendo lo que pasó en el año 1. Y la probabilidad de A sub I dado B
sería la probabilidad del año siguiente. Nosotros necesitamos conocer la probabilidad de un buen rendimiento en el año 2 dado un buen rendimiento en el año 1, una probabilidad de un buen rendimiento en el año 2 dado un mal rendimiento en el año 1, la probabilidad de un mal rendimiento en el año 2 dado un buen rendimiento en el año 1 y la probabilidad de un mal rendimiento en el año 2 dado un mal rendimiento en el año 1. Y para eso, utilizando el teorema de Bayes, calcularemos que la probabilidad de un buen rendimiento en el año 2 dado un buen rendimiento en el año 1 será igual a la probabilidad de un buen rendimiento en el año 1 dado un buen rendimiento en el año 2 por la probabilidad de un buen rendimiento en el año 2 dividido por la probabilidad de un buen rendimiento en el año 1. Y por enunciado, nosotros conocemos estas dos probabilidades. Esta no la conocemos. Y ahora tenemos otro elemento que ya lo habíamos usado anteriormente, que son las probabilidades totales, que nos va a servir para poder calcular estas 4 probabilidades que nos faltan. Donde las probabilidades totales nos dice que la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 1 es igual a un buen rendimiento en el periodo 1 dado un buen rendimiento en el periodo 2 por la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 2 más la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 1 dado un mal rendimiento en el periodo 2 por la probabilidad de un mal rendimiento en el periodo 2. Vamos ahora entonces calculando y reemplazando. Estos dos los tenemos directo del enunciado. Este tenemos que es 1 menos la probabilidad de un mal rendimiento en el periodo 1 dado un mal rendimiento en el periodo 2, que también lo teníamos como enunciado, y este es 1 menos la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 2, que también lo tenemos. Entonces, si hacemos el álgebra completa para resolver con estas dos ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Ahora entonces ya conocemos todas las probabilidades que nos faltaban para poder completar nuestro árbol en la parte de arriba. Vamos ahora entonces a poner las probabilidades donde corresponde. Teniendo ya todas nuestras probabilidades, lo que debemos hacer es calcular los valores esperados para cada una de nuestras alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos hecho los dos ejercicios anteriores, por ejemplo, si tomamos la primera rama del contratar a un año, debemos calcular el valor esperado de renovar, en el caso que tuvimos un buen rendimiento, que sería 5/6 por 2,5 más 1/6 por menos 0,5. Y así, por ejemplo, me da una utilidad de 2. Y en el caso de no renovar, tengo la utilidad de 1,5. Por lo tanto, si contrato a un año, el valor esperado de un buen rendimiento sería 2, dado que esa es la mejor alternativa que puedo tomar. Y así vamos a resolverlo sucesivamente hacia abajo. Teniendo entonces el valor esperado de las 3 acciones posibles, la política que seguiremos será contratar a nuestro proveedor por 2 años. Ahora, en la parte 2, supongamos que el proveedor acepta un contrato por 2 años, solo aceptará por 2 años, pero le permitirá que lo sometan a una auditoría con un 90% de confianza para predecir el desempeño del proveedor en el primer año de contrato. Es muy parecido al contratar o no contratar al estudio. Y debemos determinar el valor dispuesto a pagar por esa auditoría. De ese 90% de asertividad nos está diciendo entonces que la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 1, dado que el estudio dijo que tendría un buen rendimiento,
es igual a 0,9. La probabilidad de un mal rendimiento en el periodo 1, dado que el estudio dice que tiene un mal rendimiento, también es 0,9. Y complementariamente, un mal rendimiento en el periodo 1, dado que el estudio dijo que tendría un buen rendimiento, es 0,1. Y la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 1, dado que el estudio dijo que tendría un mal rendimiento, es 0,9. Entonces ahora construimos el árbol para ver si contratamos la auditoría. Construyamos entonces nuestro árbol. Es importante considerar que aquí nos están preguntando cuánto es el valor máximo que yo estoy dispuesto a pagar por este estudio para que me convenga contratarlo. Para ello, definiremos un alfa, que alfa es mi disposición a pagar por el estudio. Entonces, en términos simples, lo que nosotros debemos hacer es construir un árbol donde tengo la opción de no hacer la auditoría o sí hacerla. De no hacerla, tengo el valor esperado de 1,27 obtenido en el resultado anterior. Y de hacerlo, debo calcular todas mis probabilidades considerando que debo restarle un valor alfa, que es el costo que yo voy a obtener, que yo voy a pagar. Y esa resta me va a dar el beneficio real obtenido. Desarrollemos entonces el árbol considerando restarle un alfa. Tenemos entonces nuestro árbol donde si hacemos el estudio puede entregarnos un buen rendimiento o un mal rendimiento. Dependiendo de lo que nos entregue, nosotros podemos decir contratar o no contratar ese estudio. Y si decimos contratarlo, efectivamente podemos tener un buen rendimiento o un mal rendimiento. Vamos entonces ahora a completarlo con las utilidades que yo conozco y las probabilidades que también nosotros conocemos. Ojo que todos estos valores salen de la parte A, ya que el test solo indica información del periodo, indica info del primer año. Y como dijimos anteriormente, debo restar alfa, ya que es el valor del test. Valor del test. Calculemos entonces el valor esperado de si contrato, en el caso que el estudio diga alto o bajo, bueno o mal rendimiento, perdón, veamos cuáles son los valores esperados de contratar este test, esta auditoría. En este caso tenemos que si el test dice que tenemos buen rendimiento, contratarlo me va a dar una utilidad de 2,06 menos alfa. Y si el estudio dice que tendremos un mal rendimiento, me va a menos 1,46 menos alfa. En el caso de que el estudio me diga que tendremos un buen rendimiento, por lo tanto me conviene contratar al estudio, siempre dependiendo del valor de alfa, pero estamos suponiéndolo. Y en el caso de un mal rendimiento, menos 1,46 menos alfa, de todas maneras va a ser menor que menos alfa, por lo tanto no contratamos el estudio. Ahora debemos calcular las probabilidades totales para conocer la probabilidad de que el estudio me diga que el rendimiento será bueno o que el rendimiento será malo. Tenemos entonces nuestras probabilidades totales para la probabilidad de un buen rendimiento en el periodo 1 y un mal rendimiento en el periodo 1. Y además sabemos que la probabilidad de que el estudio me diga que es bueno más la probabilidad de que me diga que es malo es igual a 1. Entonces ahora sí reemplazamos, obtenemos que la probabilidad de que el estudio sea bueno es 31/40 y la probabilidad de que el estudio diga que tendremos un mal rendimiento es 9/40. Reemplazando entonces nuestras probabilidades obtenidas, que es 31/40 y 9/40.
nuestra máxima disposición a pagar se calculará dado que el valor esperado de hacer el estudio, que es 2,06 menos alfa por 31 cuarentaos más 9 cuarentaos por menos alfa, debe ser mayor a 1,27, lo cual nos da que alfa debe ser menor a 0,3265. Por lo tanto, por el test yo estoy dispuesta a pagar hasta 0,3265 para poder realizarlo, y de esa forma que el valor esperado de hacer mi test, de la utilidad menos el valor del test sea mayor a no hacerlo. Y de esta forma tenemos resuelto nuestro problema número 3.